Si queremos decidir cómo optimizar el entorno para la cerda, tenemos que hacer muchas preguntas en realidad. Primero que todo, tenemos que saber para qué tipo de animal o sistema biológico estamos diseñando el entorno y cuáles son las necesidades conductuales básicas de la cerda y cómo podemos estimularla para de esa forma ser una buena madre. Esas son las primeras preguntas centrales que tenemos que responder. Otra es cómo podemos crear un entorno donde la cerda se sienta cómoda, con confianza, relajada. Y el costo también ha aumentado en muchos lugares, por lo tanto la mejor opción es estimular a la cerda para ser una buena madre, lo mejor posible, para que el granjero no tenga que asistirla, ayudarla, aun cuando recomendamos que el granjero esté presente en el alumbramiento, pero el cerdo saberá cómo hacerlo. Tenemos que saber entonces cuáles factores son importantes para que el granjero tenga una buena condición de trabajo y también una buena relación con sus cerdos, especialmente cuando van a trabajar en una modalidad diferente. El comportamiento maternal varía y tiene un impacto mayor en estos sistemas. Y si vemos los factores principales, en donde vemos la mortalidad de los lechones, tenemos que ver que lo que más impacta es en realidad el comportamiento maternal de la cerda y el segundo corresponde al trabajo del granjero al momento de gestionar y las rutinas que el granjero tenga en la granja. Y tercero, yo diría que viene en este caso el diseño del corral. Voy a entrar más en detalles respecto a ese punto a continuación. Veamos primero las decisiones fundamentales respecto de lo que es la reproducción, porque tenemos que saber respecto de estos mecanismos biológicos para así poder crear un entorno que satisfaga las necesidades de la cerda y de los lechones. Hay elementos y decisiones que tienen que ver con la reproducción. El primer punto, la primera decisión, la mayoría de los recursos disponibles deben invertirse en la reproducción en vez del crecimiento y tasa de sobrevivencia. Sabemos que las cerdas aún siguen creciendo, están creciendo. La pregunta es, ¿qué tanto de los recursos entonces van a utilizar en su propio crecimiento versus cuánto de esto van a invertir en su primera camada? La otra pregunta es, ¿cómo se dividen los recursos que ellos asignan a reproducción entre sus descendientes, entre los lechones? Y sabemos entonces que si vemos y apelamos por la camada, hay un sistema biológico que tenemos que cuidar. Esto se asocia con un costo para reducir la, y para mejorar las tasas de supervivencia de los lechones. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es que la cerda doméstica calza dentro de esta imagen? De hecho, bueno, vemos que existe o que coexiste bastante bien en esta imagen. Primero que todo, las cerdas producen más descendencia que las crías normalmente. Desde un punto de vista biológico, y en muchas especies ocurre esto, incluyendo la hiena, por ejemplo. Entonces, se ajustan bastante bien, producen crías extras y tienen que invertir tanto en lo que respecta a la alimentación. Hay una competencia intensa que determina hasta cierto punto el número de descendencia que sobrevive y que en definitiva puede ser criada. También sabemos que el tamaño y la simetría asegura que la cría más vital va a ser la que sobreviva. Y por supuesto, eso tiene un costo para la madre. El costo es que tienen que, tiene que ver con la interacción que tienen con los retoños, con los lechones, porque de esa forma, en este caso, la cerda tiene menos tiempo para alimentarse y para descansar. Entonces,
Hablaré un poco también de que la cera tiene que invertir en tiempo en crear el nido antes de que nazcan los lechones. Hay que mencionar aquí, en este gráfico es un poco antiguo ahora, pero la mortalidad de los lechones que no están, en este caso, en el corral. Vemos que hay una variación aquí en la mortalidad dependiendo del país. Hay algunos países que se consideran aquí, pero desde 2000 hemos generado una tendencia aquí que se aprecia en Suiza y muchos países en este caso tienen algunas dificultades en este punto. Tenemos experiencias también con estas cerdas desde el año 2000 y podemos apreciar entonces que la tasa de natalidad es de un 7%, que es el promedio en Noruega, en todo el país, y también tenemos una mortalidad de 12, más de un poquito más de un 12%. Y en lo que respecta a los lechones, la tasa de sobrevivencia de los lechones creo que se ha mantenido en Noruega y en Dinamarca. Y respecto de aquello, hemos podido manejar un número promedio de 30 lechones que están teniendo una sobrevida. Ha habido mucho trabajo entonces que se ha realizado en el seguimiento de la tasa de mortalidad y sobrevivencia de los lechones. Si volvemos entonces a la inversión que hay que hacer en la cerda, hemos publicado bastante trabajo en este tema y este es un ejemplo de un documento, una investigación en donde se ha hecho una comparación entre los cerdos domésticos y distintos componentes genéticos, selecciones genéticas de cerdas. Tenemos tres alternativas aquí porque queríamos tener un grupo de control. Para eso utilizamos la, el tipo de cerdo Nuroc, el de la costa, que está en nuestras partes, el que se utiliza más para lo que es las granjas de cerdos. Y también tenemos esta variedad de cerdo que es un poco más pequeña. Sabemos entonces que la selección tiene que ver con el tamaño. Esto no, el tamaño del cerdo también puede tener un impacto en lo que es el bienestar de ellos. Y también puede generar o tener un impacto en la mortalidad de los lechones o cuánto puedan crecer. Por lo tanto, es un tema serio este. Y si vemos este experimento, podremos ver que las camadas y que el tamaño de la camada afecta los parámetros, como por ejemplo el éxito de crecimiento de cada una de los lechones. Las cerdas necesitan tienen que invertir más tiempo de atención para con los lechones. Y entre otros elementos vemos que también los lechones comienzan a monopolizar la relación que tienen con la cerda y eso aumenta también la confusión, el nivel de confusión entre ellos. Algunos lechones sobreviven a este escenario y la camada tiene una variedad de comportamientos al momento de relacionarse entre sí. Hay una tasa de mortalidad que es bastante alta y esto es causado por, porque mueren de hambre o porque la madre los discrimina. Las crías nacidas vivas tienen un porcentaje menor de mortalidad, pero aún así tenemos problemas en ese aspecto, porque hay lechones que mueren producto de esta competencia que se produce en la camada. Estos son algunos efectos, pero no voy a entrar tanto en detalle por el momento. Bien, la siguiente pregunta es,
¿Cómo podemos mejorar la productividad de las cerdas para que de esta forma produzcan leche y para que puedan alimentar a toda la camada? Esto, por supuesto, tiene impactos y consecuencias importantes. Eso respecto de la cerda, entonces. Si vemos las tres razas que hemos presentado, podemos ver que en promedio, mientras más tiempo invierta la cerda en la camada, más físico va a perder durante este periodo de amamantamiento. Otro problema que tiene que ver con que si pierde mucho peso con una camada, entonces puede tener un impacto en la mortalidad de los lechones que han nacido vivos. Luego vemos entonces que entre menos tiempo invierte la cerda en los lechones, tendrán menos lesiones. La nueva raza, entonces, que hemos trabajado, tiene una prevalencia un poco menor en lo que respecta a las lesiones. Y vemos entonces que hemos podido trabajar con varios estudios y también hemos visto que estas pruebas se han hecho en otros países también. Entonces yo creo que el sistema biológico asociado a la maternidad y el tamaño de la camada van a tener un impacto en lo que, dependiendo de la raza de cerda que se esté trabajando independiente, o bueno, los estudios que tenemos corresponden a las cerdas en Noruega. Si pensamos en distintas cerdas, aquí a la derecha vemos la que pierde mayor cantidad de peso corporal durante el periodo de amamantamiento. Estamos pensando en un tamaño intermedio, que es un tamaño comercial. Por lo tanto, la cerda es aquella que invierte mayor tiempo de, con los lechones y por lo tanto tiene mayor peso corporal. También vemos que como resultado la cerda es la que tiene la mayor prevalencia de lesiones cutáneas en los hombros. Esto es algo a lo que hay que prestar atención para de esa forma poder hacer un análisis completo. Es obvio que si queremos ver resultados, tenemos que analizar el comportamiento maternal porque es algo crucial, vital. Y una tendencia que es muy importante tiene que ver con la generación de un nido, construcción de un nido. En esta imagen, es una imagen que se tomó en Australia, en este pesebre, en este corral, y estas cerdas habían estado en un sistema de agrupamiento y el granjero tenía mucha curiosidad respecto a cómo les iba a ver. Y este fue un piloto en un pesebre que se iba a desarrollar a nivel comercial. En esta imagen se muestra entonces que aunque la cerda nunca había tenido una experiencia utilizando este espacio, se veía muy motivada, quería juntar paja y sacar paja del pesebre que estaba a un costado. Por lo tanto, respecto de esto muestra una tendencia clara. Esto es algo que está desde el principio y en realidad funciona. Si toda la paja está ahí desde el principio, funciona. Pero no es suficiente material para una cerda para que construya un nido. Necesita muchos elementos más. Si vemos aquí este periodo de tiempo en donde está generando el nido, el periodo crucial, más importante, que tiene que ver con cuando el momento en que se espera un mayor resultado de bienestar mientras construye el nido. Mientras construye el nido, entonces ella va a estar, la cerda va a estar con mayor calma, va a tener más calma, también va a estar mucho más motivada para cuidar a los lechones. Por lo tanto, en Noruega recomendamos a los granjeros
que le den acceso libre a materiales para que las cerdas construyan sus nidos por lo menos 12 horas antes del alumbramiento. Aquí se utiliza heno, se utiliza paja, para que de esa forma ellas puedan sacar de los fardos todo lo que necesiten para hacer la construcción del nido. Pero, tal como les dije, es muy importante que tengan el espacio suficiente para poder desarrollar este comportamiento. Y en esta tabla se muestran los resultados de los experimentos que pudimos realizar en Noruega. Aquí se muestra que, aunque el resultado es el mismo al momento de tener distintos materiales para construir el nido, de aún así hay este comportamiento en el que la cerda muerde la barra y invierte menos tiempo construyendo el nido. Por lo tanto, hay un comportamiento que genera y causa que, en este caso, los lechones hasta cierto punto se vean aplastados. En Noruega se hacen comparaciones con distintos tipos de materiales para generar el nido y se comparan con la paja, que es el que se utiliza más en la construcción de nidos, y esto aumenta el tiempo en que ellos descansan, y también se puede ver que cuando las cerdas tienen acceso solamente a paja y no a otros materiales, el resultado no es tan satisfactorio. Durante el alumbramiento, a las cerdas que se les da materiales para construir el nido como paja, tienen una comunicación más positiva con sus lechones en contraste con los grupos de control. También hay un mayor tiempo que las cerdas le dedican a los lechones, y esto implica que hay más tiempo para que, o les brinda más tiempo para que los lechones puedan amamantar. También nos dimos cuenta que hay una duración mayor en cuanto al cuidado que les da la madre o la cerda a los lechones. Por lo general el tiempo no es suficiente, nunca es suficiente. Y también el tiempo que se tardan en construir este corral es menor cuando no se les proporciona paja. Del mismo modo, si es que no pueden extraer o si no es fácil para el granjero ver cuando la cerda está agotada, entonces es necesario brindarles un espacio para que descansen. Se les recomienda dar paja 24 horas antes de que se produzca el alumbramiento. Entonces, hay algunos otros comportamientos que son importantes también cuando seleccionamos a una buena cerda madre. Hemos visto también que, además del comportamiento de generación de nido, afecta el comportamiento materno de las cerdas. También hemos observado y analizado otras tendencias. Entre ellas, vemos cómo es que la cerda se comunica con los lechones después, poco tiempo después de que han nacido. Esto lo hemos visto fuera de lo que es el sector de maternidad. Tenemos que ver cómo se comunican durante el alumbramiento o para que de esa forma los lechones se acerquen a ella. Eso no varía tanto. Hay una comunicación que se produce durante las primeras horas principalmente, y esto motiva a las cerdas a ser atentas hacia y proteger a los lechones. También vemos la- los cuidados que brinda la cerda, los cuidados de la cerda. Tenemos una tabla de 1 a 4, 4 pasos. Vemos ahí cuáles son las cerdas más comunicativas, las que más cuidan y generan mejor comunicación con los lechones. Entonces, el objetivo del estudio era encontrar la importancia del comportamiento materno, las tendencias que son importantes para que de esa forma sobrevivan los lechones, para que sigan madurando y creciendo, y estudiar las relaciones que se generan comportamiento maternal y darle una tabla de evaluación y de esa forma poder clasificarlo. Hicimos esto de forma experimental en primera instancia, con las mismas razas que ya les mencioné hace un momento, pero luego también trabajamos en granjas comerciales en Noruega. Y de esa forma le capacitamos a los granjeros
para que generaran esta puntuación cada vez que estaban en sus granjas, comparando las razas. Se les capacitó para que alimentaran a la cerda, se les dio esta clasificación y cuando las cerdas entran en la posición tendida después de que han estado en espera del alumbramiento, se puede ver entonces cómo clasificar a las cerdas desde un periodo de transición para que estén en una buena posición de descanso y puedan de esa forma dar estén en buena posición para el alumbramiento. Hay un periodo de actividad hasta un periodo en donde simplemente tratan de descansar y simplemente asistir a sus lechones. Y el resultado muestra con claridad que en esta tabla, NBA significa el tiempo que están invirtiendo en en el nido. Para el comportamiento de nido tenemos el mayor puntaje y menor puntaje. La mortalidad también se mide aquí y aquellos que tuvieron el mejor rendimiento en la construcción del nido tuvieron menos mortalidad producto de aplastamiento y por supuesto también mayor sobrevivencia de lechones. Si vemos las otras puntuaciones relacionadas a comunicación y el cuidado, vemos que aquellos que tuvieron la mayor puntuación también tuvieron menos mortalidad producto del aplastamiento y por falta de alimentación o lechones que muriesen de hambre. Ahora combinamos estas dos puntuaciones y los llevamos solamente a una puntuación, porque todos estos factores están muy correlacionados. Por lo tanto, así es más fácil para el granjero utilizar solamente una puntuación en vez de utilizar dos o tres. Desafortunadamente no tuvimos suficientes recursos, así que no tuvimos otro proyecto, no pudimos desarrollar otro proyecto para calcular la heredabilidad, porque hubiera sido interesante poner esto o clasificarlo según razas. Y si alguien en la audiencia o en otros países puede colaborar, lo agradecemos muchísimo. Otro aspecto, elemento de selección, tiene que ver con los efectos colaterales cuando existen cerdas muy grandes. Queremos saber si es que son más funcionales con los lechones o no. Eso es otro punto importante. Tenemos que ver la morfología de las tetillas también. Y hemos encontrado aquí que en todas las razas, no todas las tetillas son accesibles durante el periodo de administración de calostro. Y eso es complejo para los lechones porque necesitan el calostro. Y hemos visto que especialmente las razas más pequeñas y las tetillas más pequeñas en la parte posterior y del centro no son accesibles para los lechones. Aún así hemos encontrado que el 2% de las tetillas no son accesibles durante el día 1 posterior al parto. Lo que significa entonces que incluso hay un aumento mayor de la competencia entre los lechones para acceder a las tetillas. Los símbolos aquí significan, TPD significa distancia entre las tetillas, que es el más importante, la distancia entre las tetillas de arriba y las de abajo, tal como se ve en la imagen. Arriba también se mide el largo y el diámetro de las tetillas, que no tuvo una incidencia tan amplia o tan importante en el éxito del amamantamiento. Pero aún así, la distancia entre los pares de tetillas es importante, porque entre más separadas o más largas estén, o mayor distancia exista entre las tetillas de arriba y las de abajo, entonces las tetillas de abajo a veces quedan ocultas bajo el piso y por lo tanto los lechones no pueden acceder a ellas. Ese es un punto bastante importante, genera consecuencias y afecta a una alta productividad. Hay que manejarlo entonces. Hablemos ahora de el entorno del parto. Tenemos que pensar en qué entorno vamos a seleccionar, porque como hay distintos entornos, sabemos que de 2000 tenemos una selección indirecta
para el comportamiento de las tendencias maternales, porque seleccionamos aquellas cerdas que les va bien al sistema. Y aquí vemos a la izquierda algunas cajas que se utilizan de forma individual. En el centro tenemos parideras y tenemos algunos entornos más extremos al aire libre también en la fotografía de la derecha. Entonces, ahora podemos ver que no tenemos un argumento sólido para confinar a las cerdas, porque hay sistemas y tenemos cerdas que producen grandes camadas y les va bastante bien en las parideras, pero también hay otros sistemas. Y también tenemos que considerar el- los grupos en donde se amamanta de forma grupal y eso tiene un impacto importante a nivel de producción. Estos sistemas funcionan bien, pero aún así la variación, la diferencia entre las cerdas es grande y la variación también de la mortalidad de los lechones también es mayor. Y esa es la razón de por qué la mayoría de los granjeros en Noruega no están eligiendo este sistema. Estos son imágenes de los Países Bajos donde hay un área comunitaria y también tienen un área que es bastante abierto para todo lo que es el momento del amamantamiento y el parto. Es un sistema que se ve bien, pero desde el punto de vista del granjero es difícil de hacerlo funcionar con un buen nivel de producción. Por lo menos, en realidad tendrían que ser granjeros que trabajen de forma bastante individualizada e inviertan mucho tiempo para que el sistema funcione. Este es un ejemplo de algunos nacimientos que se utilizan bastante en Noruega. Tenemos varias alternativas, pero a la izquierda vemos un sistema típico y en este caso las parideras que se utilizan más son aquellas que se construyen para el nacimiento hasta 30 kilos. A los 28 días se llevan entonces las cerdas al paridero y ahí se les permite estar y van a generar una especie de entorno en donde se sientan cómodas. Tenemos un proyecto también en donde no preferiría que las cerdas terminales que van a ser llevadas al matadero tengan otro entorno en algunos parideras un poco más grandes. Entonces, este es un tema que tiene que ver con las prioridades. Por último, me gustaría decir que respecto de las parideras y de su desarrollo, primero, lo que se ha hecho en Noruega tiene que ver con desarrollar una paridera que estimule a la madre para que se comporte de buena forma, de tal manera que no tenga una mortalidad baja de los lechones, entregándole distintos elementos en esa paridera para que la haga sentir cómoda, la haga sentir segura y principalmente cómoda durante el alumbramiento y también durante el amamantamiento. Se le entregan fardos de paja, hay un área de descanso, hay un sector de forraje y también un umbral entre el área del nido y también el área de actividad. Y la parte controvertida de este sector es que no hay una separación amplia, un espacio amplio, porque no se quiere que exista una interacción mayor entre las cerdas y los lechones. Probamos esto en Noruega y en Australia. Esta es la primera versión. Y luego la hemos desarrollado un poco más a un tipo de paridera comercial. Esta es la imagen que tenemos. Y aquí pueden ver que tenemos un área de anidado. También hay una especie de colchón que está abajo hay concreto. Tenemos aquí también un sistema en donde se puede aumentar la temperatura del piso. Tenemos calentamiento del piso en dos zonas, en un sector del nido y también donde la cerda de la amamanta. En estos dos sectores se puede calentar la temperatura del piso bajo también los lechones, cerca del área de anidaje, tal como se ve en la imagen. Y luego también tenemos
estos pisos que son plásticos. Hemos probado entonces estos pesebreras en algunas granjas comerciales y han aparecido algunas revistas de agricultura. En 2022 se publicó esto y aquí hemos comparado la pariera tradicional que se utiliza en Noruega y la hemos comparado con la paridera que llamamos SoConf, porque el objetivo es crear una paridera que sea cómoda para la cerda, que esté cómoda por sobre todo, para que de esa forma pueda cuidar a los lechones. Hemos probado estas dos parideras en formatos y en granjas comerciales y hemos encontrado que como resultado hemos tenido una mortalidad más baja que, y esto no tiene que ver con los porcentajes de pichones que están naciendo, pero la mortalidad es menor. Y hemos encontrado también que hay menor proporción de lechones que estén con dificultades o que estén muriendo de hambre. Y esto principalmente gracias a que existe una mejor comunicación entre la cerda y los lechones dentro de esta pesebrera. En la segunda granja, la mortalidad de los lechones nacidos vivos se redujo más de un 15% en el primer lote, en la primera camada, en comparación con menos de un 12% en el séptimo lote. También vimos que la supervisión en esta pesebrera, que en este modelo piloto, genera una diferencia entre el área de descanso y el porcentaje de lechones sin lesiones fue mayor en la pesebrera nueva, en el piloto. También la comunicación ha mejorado. La cerda tiene mejor comunicación con los lechones en la pesebrera piloto más que en la tradicional, y eso tiene que ver con que existe una mayor comunicación con distintos tipos de sonidos. Y también vimos que las multíparas les fue bastante bien en el sistema, porque por lo general las cerdas tuvieron mejor comportamiento, un mejor resultado, y a las multíparas, cerdas multíparas les fue bastante bien. Bien, para resumir entonces, tenemos que volver a tratar de responder estas preguntas iniciales. Creo que debo decir que para que este tipo no es del todo posible generar un sistema que reúna o que resuelva todas las inquietudes. Por un buen diseño de pesebrera para la producción y para producir camadas de alta calidad, por favor recuerde que las tendencias de la cerda y la gestión de la cerda es la que tiene el mayor impacto en los resultados de producción. Esto, por eso es que también hay que hacer un seguimiento de los efectos secundarios y la selección para asegurarse de que siempre debe leer los programas en donde se incluyan tendencias que aumenten la robustez y la longevidad de las cerdas. Un elemento alternativo artificial no es siempre lo mejor para una cerda para mejorar el comportamiento y para esa forma tener un mejor comportamiento de los lechones. Hay que tratar de darle el mejor entorno a la cerda para que acompañe a los lechones. Respecto a las mejores prácticas, podría resumirlo en unos pocos puntos y decir que es muy importante que la cerda tenga material para generar un nido 24 horas antes de el parto. El- el- en el parto se ha hecho se debe hacer siempre un buen trabajo y especialmente se debe recibir, o los cerdos, los lechones han tenido un buen comportamiento y es importante bajar la competencia, pero aún así le pedimos a las personas que estén presentes durante el parto, porque podría haber algún tipo de
emergencia al momento del parto, es importante observar a las cerdas que tienen problemas al momento de parir. Y también hay que utilizar estos mecanismos cuando los lechones no tienen acceso a las tetillas. Y es importante que la cerda pueda alimentar a todos los lechones. Eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer escuchar y aprender de su experiencia, porque, bueno, tenemos poco tiempo, hemos tenido poco tiempo y vamos a hacer algunas preguntas también. La primera pregunta, la primera pregunta es, ¿cómo ve crear, co- qué le parece a usted crear estos sistemas? ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su opinión respecto de estos sistemas de alumbramiento parcial? Lo dije hace muchos tiempos y en realidad yo no creo en ellos, porque hace que el granjero se confunda y también hay una transición en donde en Noruega se ha abierto el debate y se han utilizado estas pecereras pequeñas y de esa forma se confinan hasta cierto punto. Y en ese sentido no funcionó del todo. Por lo tanto, hemos visto la misma historia con los pollos, con los animales de corral, en donde se trata de enriquecer la jaula, pero en realidad lo importante es tratar de trabajar con elementos individuales en vez de tener sectores de confinamiento. Los granjeros tienen que pagar más, invertir más, porque hay muchas cosas más que tienen que adaptar y cambiar. Por lo tanto, yo no alentaría el uso de este tipo de parto. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Fue sorprendente.